Estaba yo por terminar la carrera y no había pensado en dónde hacer mi tesis. Y tenía un compañero muy querido y extraordinaria persona, Armando Gómez Bulló, que trabajaba como voluntario en el Departamento de Bioquímica de la Facultad, con el doctor José Laguna. El doctor Laguna se había planteado esencialmente, yo diría, dos objetivos. Uno de ellos era revisar la docencia de la bioquímica en la Facultad de Medicina, para lo cual hizo una cosa extraordinaria, que fue escribir un libro de bioquímica, él solo, porque no había libros de bioquímica en español, más que traducciones de libros extranjeros, generalmente muy retrasados. Y para eso tenía la idea de reclutar jóvenes que se entrenaran en la bioquímica, y no solo eso, también en la docencia. Entonces esto no le llevó poco tiempo, le llevó, yo diría, como unos 7 años. A los 7 años tenía el departamento de bioquímica funcionando y era muy curioso. En aquel entonces era relativamente fácil, pero se deshizo de algunos de los profesores viejos, oxidados, que no funcionaban, y lo sustituyó con los jóvenes que había reclutado, entre los que estábamos nosotros. Empezamos primero como ayudantes de laboratorio, luego como ayudantes de profesor. Nos daban una que otra clase en un principio y poco a poco nos iban soltando hasta que nos encargábamos de un curso cada quien. Esa era una de sus ideas. Y la otra idea que tuvo fue la de formar un grupo de investigación en una época en que no había nada. Se había cambiado la Facultad de Medicina a CEU y tenía el tercer piso de lo que era el edificio de investigación original en la facultad, en La Pata, que da hacia el paseo de las facultades allá, y tenía casi nada de equipo, muy poco o casi nada de dinero para materiales y reactivos, pero inclusive inventó una cosa que fue muy curiosa, si quieren llamarle de alguna manera, que fue instituir una cuota a los alumnos para el laboratorio de la materia, y con ese poquito dinero iba avanzando. Tenía algunos proyectos, yo diría que relativamente modestos, porque no había ni el equipo ni muchos de los insumos pues que se necesitaban. Pero un día se le ocurrió algo que pudiera sonar como una locura, que se fue a los Estados Unidos y se presentó con la Fundación Rockefeller para pedirles un apoyo para la locura en que se había involucrado. Vinieron los de la Rockefeller a una entrevista con él y le preguntaron los proyectos, qué era lo que estaba haciendo, quién sabe qué, y luego le dicen, ¿no? ¿Y las publicaciones? Dice, bueno, estamos en proceso ya de lograr al menos 2 publicaciones de los proyectos que tenemos, que tenían él y su segundo de a bordo, que era el doctor Jesús Guzmán, con nosotros de ayudantes. Pues los de la fundación casi le aseguraron que si había publicaciones había dinero, si no, no. Entonces nos metió a trabajar a tiempo completo, de veras, todos los días. Nosotros ya habíamos terminado los cursos,
y desde temprano. Yo daba clase de 7 y luego a trabajar todo el día hasta las 7, 8 noches. Y fue redondeando los datos que tenía sobre 2 proyectos esencialmente y logró 2 publicaciones en algo así como 6 meses. ¿Y esos son los artículos fundacionales de la bioquímica en México? Pues entre otros, sí, porque también estaba el grupo del doctor Soberón en nutrición originalmente, ¿no? Pero entonces, con este dinero creo que le dieron algo así como $130,000. En 1959, 60 por ahí fue. Y con eso, pues se logró equipar el departamento, una ultracentrífuga, centrífugas refrigeradas, espectrofotómetros nuevos, más de los equipos relativamente comunes, pero de los que no había suficientes, como pHímetros, por ejemplo. Y aquello fue otra vez como un empujón extraordinario para el departamento. Y entonces empezamos a trabajar. Armando Gómez Puyú decidió, no sé de dónde, que él quería estudiar las mitocondrias, ¿no? Tuvimos la inspiración, teníamos nosotros nuestros seminarios de los, como les llaman ahora, los chavos. Y uno de las cosas que hicimos fue que tomamos este libro. Fue el resultado de un simposio que organizó Hans Krebs. Y se juntaron los más eminentes bioquímicos de aquella época en esta reunión. Publicaron las memorias de esa reunión. Y entonces nosotros tomamos esto como una especie de Biblia, en donde teníamos nuestros seminarios, nada más de nosotros, sin los profesores, en donde íbamos revisando estos trabajos. Claro. Y esos trabajos nos hicieron ver una cantidad enorme de posibilidades que había para hacer la investigación. Entonces Armando Gómez Puyú empezó a trabajar con las mitocondrias. Y con esa decisión empezó toda la escuela. Y colaborábamos, y realmente yo diría que ya en serio, Armando Gómez Puyú fue el iniciador de la bioenergética en México. Ahorita la rama de la Sociedad Mexicana de Bioquímica, de Bioenergética y Biomembranas, es como de las más consolidadas. Pues lo que pasa es que es la más vieja, luego les cuento la historia. Entonces, ya en esas condiciones, yo hice unos experimentos locos en que medía realmente la actividad del glutamato deshidrogenasa de homogenizados de hígado de rata. Y encontré que el sodio estimulaba la actividad del enzima. Y le busqué y publicamos un trabajito en el 62. Pero a mí me quedó la inquietud de estudiar el papel del sodio y del potasio. Es decir, la diferencia, porque si son primos hermanos, están en la tabla periódica juntos. ¿Por qué el sodio no y el potasio sí? Y en algunas ocasiones el sodio sí y el potasio no. Entonces, otra de las cosas que hizo el doctor Laguna fue que nos mandaba a pasar temporadas con sus amigos en los Estados Unidos. Me mandó con el doctor White, Abraham White, que tenía un libro de bioquímica que fue muy famoso en una época larga, antes de Leninger. Y estuve trabajando con White, logramos algunas cosas, otro muchacho y yo, pero no resultó mayor cosa. Además fue una estancia de 4 meses. Pero luego un día me invitó White a que fuera a hacer un postdoctorado con él de un año a Nueva York, al Einstein. Y me fui. Y me dio un proyecto que no me gustó
ni tantito. Pero como ya me había comprometido, trabajé todo el año, sacamos 2, 3 trabajos de lo que hacíamos, pero realmente aquí entre nos el proyecto era una mujer. Entonces a mí me quedó la tentación de averiguar el papel del sodio y el potasio, y buscaba yo algún sistema biológico en donde se pudiera explorar esto. Y encuéntrome una vez en la biblioteca un trabajo esencialmente de 2 investigadores, uno norteamericano, Asa Rothstein, y otro de un irlandés, que trabajaban con levadura. Pero especialmente Rothstein fue el que encontró que si se ponía la levadura en un medio con potasio, fermentaba mucho más que en un medio que no tuviera potasio o que tuviera sodio. Entonces me dije yo a mí mismo, aquí está el sistema que tú querías, porque además había que pensar en lo que costaba cualquier proyecto. Entonces regresé a México y le comenté al doctor Laguna que quería yo trabajar con las levaduras. Me dijo, ay caray, Peña, pues es que un trabajo en levaduras en una facultad de medicina como que no va. Pero no importa, si tú si te entusiasma, dale. Y inclusive me apoyó, me dio un rincón del departamento y me pagó una especie de aire acondicionado para que no hiciera ni tanto frío ni tanto calor, y un agitador giratorio que me hizo un herrero muy silvestre. Pero entonces yo compraba las levaduras en la panadería Santo Domingo. Esa era otra ventaja, ¿no? Un paquete de 1 libra de levaduras puras costaba $3.50. Y entonces tenía yo suficiente para trabajar. Y empecé a hacer mis experimentos, y en efecto primero confirmé los resultados de Rothstein y en qué condiciones se podían reproducir. Había que ayunar las levaduras y hacer una serie de cosas, pero funcionó. Y luego un día un colega del CIMBESTAB en un congreso me criticó mi trabajo, porque cómo se me ocurría me utilizar las levaduras que compraba en la panadería. Dije, si ese es el problema, pues no, voy a preparar medios de cultivo ya para crecer yo mis levaduras. Crezco mis levaduras en ese medio. Y aislé una colonia pura de esa levadura, que es la levadura que yo prefiero utilizar hasta la fecha, ¿no? De la Azteca, además tiene el nombre, a mí me entusiasma en los trabajos que hemos publicado, va el nombre de la Azteca. Los de la Azteca ni saben de esto. Un día voy a establecer contactos con ellos. Y entonces encontramos que en efecto el potasio estimulaba la fermentación, y algo que no encontró Rothstein fue que estimulaba también la respiración. Entonces hicimos una serie de análisis, todo lo compartíamos, ¿no? Y nos reuníamos en nuestros trabajos, Armando con las mitocondrias, yo con las levaduras, y vámonos por acá, vámonos por allá. Y perdón, ¿qué les inspiraba para reunirse? Eran muy jóvenes, ¿no? Pues era la curiosidad, que es otra de las cosas que luego no encuentra uno tan fácilmente entre los jóvenes, ¿no? El afán de hacer algo, ¿no? Esa curiosidad. De entrar a algo, pero que tenga ciertas perspectivas importantes, ¿no? Y como el doctor Laguna, su prédica era que él quería mejorar la enseñanza y desarrollar la investigación. Y entonces empezamos a trabajar y fuimos
yo diría que afortunados, porque gracias a lo que habíamos aprendido en el libro rojo, hicimos los análisis de los cambios metabólicos de la levadura con el potasio y pudimos definir en qué parte de la vía de la fermentación se estimulaba. Y eso nos llevó finalmente a encontrar que lo que había a la hora de agregar potasio era una disminución del ATP y un aumento del ADP. Y medimos el fosfato, también aumentaba el fosfato. Entonces dijimos, pues, agua pasa por mi casa, ¿no? ATP se rompe para dar ADP y fosfato. Tiene que haber en la membrana de la levadura una ATPasa. Ya había descrita una ATPasa que mueve el potasio y el sodio en los tejidos animales. Pero esa es una ATPasa que mueve sodio para afuera y potasio para adentro. Y esta ATPasa mueve protones para afuera. Y luego seguimos adelante, y a final de cuentas, para no hacer la historia larga, lo que logramos definir en 1969 fue el mecanismo del transporte de potasio en la levadura. Que dicen, bueno, ¿y qué es la levadura? Pues no. Resultó que algunos colegas en otras partes del mundo empezaron a enterarse de los trabajos y probaron otras levaduras. Al año siguiente, un grupo en la Universidad de Yale utilizó Neurospora crassa y encontraron que también había lo mismo. Y luego, hubo una investigadora que yo realmente no sé de qué origen sea, que se apellida C, con Z, Z-E. Hven, H-V-E-N-Z-E. C, hasta algún día voy a buscar sus antecedentes, que empezó a estudiar esto en plantas. Y resulta que las plantas también tienen el mismo síntoma. Entonces fue una cosa muy interesante. Pero volviendo al tema de luego que seguía, ¿no? El doctor Laguna, junto con el doctor Guzmán, se alió con algunos profesores de la Facultad de Química y decidieron que había que abrir, también Soberón estuvo involucrado muchísimo en esto, había que abrir un posgrado en bioquímica. ¿Y dónde? Pues en la Facultad de Química. Y empezó lo que pudiéramos llamar un posgrado pirata, porque no tenían la autorización del Consejo Universitario. No, esto fue por ahí, digamos, 62, 65, por ahí, mediados de los 60, y el posgrado de bioquímica se aprobó hasta 1969. ¿Y es el mismo posgrado que existe actualmente? Esencialmente, no. Entonces, había cursos, el doctor Guzmán, el segundo de a bordo, el doctor Laguna, llevaba como el registro de los créditos que habíamos tomado. Que vete a tomar un curso de fisicoquímica en el Instituto de Química, ahí vamos. Que un curso de química orgánica en el Instituto de Química, ahí vamos. Nos contrataron un profesor de matemáticas, porque éramos medio brutos para eso. Y luego ellos nos daban uno que otro curso, invitaban investigadores del extranjero, que nos daban seminarios y como especie de mini cursos en una semana, 2 semanas, algo así. Y el doctor Guzmán nos llevaba en una hojita de papel, en hojitas de papel, los pseudocréditos, porque no estaban autorizados nada, ¿no? Pero entonces en el 69 se aprueba el posgrado y a nosotros ya ni nos interesaba. No habían hecho básicamente. Ya teníamos publicaciones. De hecho, en el 71, algo así, originalmente también fue otra de las cosas. Ahorita que mencionaba usted que no hay plazas, no había plazas. El doctor Laguna estuvo muele al secretario general de la universidad, que era un doctor Efrén del Pozo, fisiólogo, pero excelente persona, para que le diera unas plazas para el departamento de bioquímica. Y después de mucho, yo creo que para quitárselo de encima,
después de mucho insistir, un día le regaló 2 plazas de profesores de tiempo completo de la última categoría, eso sí, era la categoría 3, al doctor Laguna, y a nosotros nos las asignó. Curiosamente, no nos las regaló, como se suele hacer en muchos casos. Tuvimos que presentar un examen de oposición para tener acceso a las plazas. Y en ese momento no había nadie mejor preparado que ustedes, ¿no? Y entonces, pues nosotros... Claro. Entonces, ya éramos profesores de tiempo completo, fuimos ascendiendo por el trabajo que hacíamos, y lo interesante de eso es que sí habría que considerar, sobre todo ahora que la situación está tan complicada, que casi no teníamos recursos. Los equipos que teníamos eran lo indispensable y compartirlo entre todos, ¿no? Y claro, el ideal es que cada quien tenga lo mejor equipado su laboratorio, que se pueda y todo, pero ya lo desarrollamos y ni siquiera pensamos en obtener el doctorado, ni Armando ni yo. Luego en 1972, por si fuera poco, el maldito Comité de Lucha, que fue el primero que existió en la universidad, se instaló en la Facultad de Medicina, que querían el cogobierno y que querían una sarta de estupidez, ¿no? Y asambleas y tonterías y paros y esto vino como consecuencia además del 68. De hecho, a la UNAM los movimientos sociales no le han hecho ningún bien, nunca. No, todo ha sido paros y pérdida de tiempo, ¿no? Y recursos. Pero entonces el doctor Laguna, un día, ante tantos líos, fue nombrado director, creo que en el 72, 71, de la facultad. Y un día nos dijo, ¿saben qué? He estado pensando que es más fácil hacer investigación en los institutos que en las facultades. Así es que él conocía a todo el mundo, ¿no? El rector era Soberón, el coordinador el doctor Agustín Ayala, y arregló con ellos para que un grupo de nosotros de la Facultad de Medicina nos viniéramos al Instituto de Biología, que fue el primer edificio que se construyó de toda esta área. Y se arregló entonces nuestro traslado, nos regaló para que nos trajéramos el equipo que teníamos en nuestros laboratorios y nos cambiamos el 15 de septiembre de 1972. Para que nadie se diera cuenta, como era día feriado, yo tenía un bocho con un remolque y ahí cargamos nosotros nuestros equipos, las centrífugas y todo lo que decidimos traernos al instituto, y nos vinimos al instituto. Tuvimos algunos problemas. El jefe del departamento aquí era el doctor Tapia, Ricardo, pero él tenía y tiene un carácter muy especial. Y un día se peleó con el director y le aventó la renuncia en el escritorio. Entonces el director dijo, bueno, ¿qué hace? ¿A quién pondré? ¿A quién pondré? Y habló con Armando Gómez Pueyo. Inclusive Armando Gómez Pueyo vino un día aquí, ahí se pasó. Dijo, oye Peña, que Tapia ya renunció y que se necesita otro jefe del departamento. Y entonces, pues no puede ser más que tú o yo. Y se postó. Y como a regañadientes, pero aceptó la jefatura. Y entonces se volvió jefe del departamento, pero era muy curioso. Él no hizo casi nada como jefe. Nada más medio administrar lo que había,
sí incorporé algunas gentes al departamento. Los biólogos no nos querían en un principio y Ricardo Tapia era muy respondor y los biólogos decían algo y Tapia les contestaba. Y Armando Gómez, los biólogos decían algo, ya ellos, ¿no? Y no hizo nada, pero se apaciguaron las cosas. Pero un día él decidió que él ya se quería ir de un semestre sabático a Suecia, con uno de este simposio. Y se fue con su mujer y sus 2 hijos que tenía entonces. Y vino y me dijo, fíjate que pues, ni modo, ya hablé con el director, te vas a tener que quedar tú de jefe. Pero hay una circunstancia, para ser jefe del departamento, el reglamento del Instituto de Biología exige que tengas el doctorado. Entonces, ¿qué tal que nos doctoramos juntos? Pues nos doctoramos juntos en el 75. Y esto ocurrió en el 78, 77. Se fue de sabático. Y ocurrió una historia muy interesante. Teníamos un administrador para el departamento que se encargaba de los dineros. Y por ahí del mes de abril me llamó y me dijo, oiga, doctor Peña, fíjese que estuve viendo las cuentas y al ritmo que vamos gastando, el dinero que tenemos nos va a alcanzar como para agosto. Y a partir de septiembre no va a haber ni quinto. Y yo, ya sé. Entonces se me ocurrió, yo conocía al doctor Soberón, además era y es una excelente persona. Entonces fui con el director y le pedí permiso para ir a ver al rector para pedirle dinero. Y además a ti te conviene, porque si a mí me dan dinero para mi departamento, tú le puedes decir, bueno, ¿y los demás departamentos? Y puede ser un beneficio para todos. Ándale pues, Antonio, vete. Y me fui a ver al rector. Cometí un error que fue pedirle justo lo que necesitaba. Porque ni pestañeó a la hora que le di la cifra. Eran como 2 millones de pesos, una cosa así. Y después se daba de tope, decía, ¿cómo no le pedí más? Pero bueno, era lo que necesitábamos realmente y nos lo dio. Y a hablar que yo salía del despacho en rectoría, me dijo, oye Antonio, ustedes tenían la idea de hacer un centro, ¿sí? ¿Por qué no vas haciendo un proyecto? Pues sí, salí yo lleno de gusto ahí por el dinero que había conseguido. Les comuniqué a mis amigos, el sábado siguiente nos reunimos en mi casa a cenar y celebrar lo que habíamos conseguido. Y pasó el tiempo, y por ahí del mes de agosto del 1977, el director del Instituto de Biología dijo, oye Antonio, no, además decía, oye Antonio, vi a Guillermo Soberón y me preguntó que qué pasó con el proyecto del centro. Dije, ay caray, ya casi lo tengo, la semana que entra te lo doy. Y me metí una semana a hacer el proyecto con uno de los investigadores del departamento, Jesús Manuel León, que lo armamos entre los dos y lo entregamos. Nos hicieron, lo revisó la coordinación, nos hicieron algunas observaciones, pasó al Consejo Técnico, se aprobó en el Consejo Técnico y en enero del 78 se publicó el decreto por el que se creaba el Instituto de Fisiología Celular. Y se llamaba el Centro de Investigaciones en Fisiología Celular, porque a Soberón le encantaba ese maldito término de investigaciones. Claro. Entonces, pues ya ese fue otro. Entonces el proyecto que escribió en una semana era el proyecto para hacer para el centro. El centro originalmente, y luego pasó el tiempo y ya en el 85 presenté la propuesta para que el centro se convirtiera en instituto. Y
Ahora, aquí hay cosas interesantes. Fíjese que yo creo que una de las cosas que claro, tenemos que aceptar es que si hay condiciones adversas, pues no nos queda otra que adaptarnos, ¿no? Si queremos seguir vivos, más que adaptarnos a las circunstancias. Y nosotros realmente las cosas que hacíamos, las hacíamos con muy pocos recursos. Claro, ahora dicen ustedes, no, pues que la biología molecular es una cosa que cuesta mucho dinero. Pues sí, pero hay que revolverle bioquimiquita para que, inclusive para que tenga más sentido. Claro. Muchos investigadores se van por la biología molecular y la otra, pues es que yo creo que es también cosa de los tutores, ¿no? Que tendrían que imbuirles a los jóvenes el espíritu de lucha, ¿no? Pues una vez que un joven empieza en esto, estimularlo y empujarlo. Yo me acuerdo, obviamente que yo cuando empecé, pues, primero de septiembre del 58 hasta abril del 59, no me dio el doctor Laguna en un quinto. Mis papás me mandaban de Durango 250 pesos al mes. Y yo veía cómo le hacía para sobrevivir con eso. Pero luego empecé a ganar como profesor de la escuela de enfermería, como 350 pesos. ¿Y de qué asignatura daba? La misma de biología. Fisiología y bioquímica. Y ya me libré yo, me libraron mis papás de mí económicamente. Y luego ya en el 70, en el 60, ¿y qué sería? Como el 64, que nos dieron la plaza, no antes como el 62, la plaza de tiempo completo. De pronto yo ganaba 1.500 pesos. No, mucho más. Yo no sabía ni qué hacer con tanto dinero. No, sí supe, porque mis hermanos más chicos estaban también por venirse a México. Y entonces yo vivía con algunos colegas. Y lo que hice fue hablar con mi hermano mayor, que ya estaba trabajando también, y ver cómo podíamos rentar un departamento para los hermanos, y que ya entonces tuviéramos. ¿Alguna vez tuvo que invertir de su dinero propio para su proyecto de investigación? Bueno, yo siempre he comprado una que otra cosita de mi bolsa, ¿no? Pero he de decirles que especialmente ya en los últimos años, en que la verdad es que gano más de lo que necesito y todavía puedo ahorrar algo. De vez en cuando hay uno que otro gasto que hay que hacer y yo lo pago, ¿no? De mi dinero, y eso siempre sucedió, ¿no? Ahora, por otro lado, hay cosas, ¿no? Por ejemplo, los carritos que usamos para llevar materiales y reactivos a otros laboratorios que andan por ahí, yo los hice yo en un taller de carpintería en mi casa, ¿no? Originalmente hice los muebles para unos fluorómetros y espectrofotómetros elegantes que tenemos en el laboratorio de allá enfrente. Sí, conozco el laboratorio porque usted de hecho una vez me ayudó a hacer un experimento en el fluorómetro. Sí, y entonces esos muebles los hacía yo y pues simplemente pues yo compraba en la carpintería las tablas y pues no iba yo a pedir una factura en nombre de la UNAM para esas tonterías, ¿no? Esa es parte de la disposición para ser investigador, ¿no? Y de ahí pues también tengo. Y luego encima de eso yo tuve 4 hijos. ¿No? Que por ahí. Ya son los nietos. Ah, son los nietos de la otra generación. Son los 7 nietos. Si no, los hijos son este es el más chico, Adolfo. La mayor, luego el que sigue, luego el que sigue y luego
la que sigue, ¿no? Y estas son una nuera, otra nuera, los nietos, la mayor de los nietos, que hizo su maestría en Oxford. Y no estaba en esta reunión, entonces por eso la puse. Le agregué. Doctor, hablando de maestrías en Oxford, ¿usted qué cree que es fundamental para el desarrollo de los investigadores o de los estudiantes salir del país, viajar? Yo creo que sí. Es una experiencia que tiene dos caras, ¿no? Por un lado, uno puede aprender otras cosas en el extranjero, pero por el otro, va uno al extranjero y se da cuenta de que lo que aprendió aquí no es poco y está a la altura de cualquier laboratorio. Yo cuando la primera vez que fui a trabajar, que me pusieron a trabajar con mitocondrias de hígado de rata, yo ya sabía todas las técnicas para eso y no me costó ningún trabajo. Es más, trabajé con otro colega que era un postdoctoral formal en el grupo del doctor White, que venía de Edimburgo y era extraordinariamente brillante, pero a la hora de hacer las cosas el que tenía que hacerlas era yo, porque a él no se le daban las manos, ¿no? Y también luego se volvió un investigador muy importante. Él se apellida Sachs, con Che S al final, y él curiosamente describió la ATPasa que produce el ácido en el estómago. Después de que estuvimos juntos, tuvo una crisis familiar, se divorció, 20.000 cosas, tuvo que ir al psiquiatra y no sé cuántas cosas, pero se repuso, pero las manos no se le daban. Y a la hora que yo llegué a los Estados Unidos, yo sabía hacer de todo esto. Armando Gómez Puyol, ya tiempo después, un día decidió que quería hacer una estancia en el laboratorio de Leninger y se fue en el laboratorio y hizo un papel excelente porque no sabía todo, ¿no? Y entonces lo que tiene uno que aprender es también a manejar los temas y las manos, ¿no? Y aprender a hacer muchas cosas y a idear los experimentos, ¿no? Sí, justamente una de las preguntas que le queríamos hacer era ¿qué considera usted que un estudiante debería de tener justamente para poder desenvolverse en este ambiente? Ya nos había comentado, por ejemplo, de la curiosidad. Bueno, la otra es la decisión de entrarle a algo en serio, lo que sea. Si quieren dedicarse al teatro, si quieren pero si quieren dedicarse a la ciencia. Yo les digo, yo cuando empecé, teníamos que llegar a las 7 de la mañana y eran las 8 de la noche para salir de CEU. Inclusive, otra de las cosas que ocurría era que con frecuencia el doctor Laguna llegaba por ahí de las 8:30 de la noche. O sea, ¿qué pasó, Peña? ¿Cómo vas? Ya acabé, maestro. Ven, te doy un aventón. Yo vivía por Barranca del Muerto y él vivía en Sagredo, creo que se llama una calle paralela a Revolución. Y ahí en la esquina de Sagredo y Barranca del Muerto me dejaba en la calle y caminaba yo al lugar donde vivíamos. Esa es la otra historia. Si no tiene una gente la decisión de trabajar, yo siempre les digo a la gente que empieza, para la gente que empieza el horario tiene que ser de 7 a 9, pero de 7 de la mañana a 9 de la noche. Inclusive hay una historia muy interesante, ¿no? Hubo un investigador alemán extraordinario, es uno de mis héroes, Otto Warburg. Warburg fue maestro de Krebs y cuando recibía a un estudiante platicaba Krebs, por ahí tenía yo el librito donde relataba su experiencia, le dijo a Krebs: yo no te puedo pagar, yo no esperaba que usted me pague, ¿no?
La otra cosa es, aquí llegas a las 8 de la mañana y te vas cuando termines el experimento del día. Si eso es a las 5 de la tarde, chao. Pero la otra cosa es que tienes que dejar preparado lo del día siguiente para hacer otro experimento, un experimento al día. Nada de andarse con titirinques. Y luego pasan los años. Krebs ya se va de Alemania. Primero sigue trabajando en Alemania, luego se va a Inglaterra. Y en Inglaterra tiene la idea de explorar el ciclo de Krebs, trabajando con músculos homogenizados de músculo de paloma, pechugas de paloma, digo yo. Y se consiguió un estudiante, Johnson, que publicó con él el ciclo de Krebs. Y contaba Johnson, ya se habían relajado las costumbres. Krebs ya les pedía que llegaran a las 9. Pero si alguien no llegaba, lo esperaba con su reloj en la mano. Las 9, las 9:05, las 9:07. ¿Qué horas de llegar son estas? Y también les echaba la misma perorata. Tienen que trabajar hasta terminar el experimento y dejar listo lo del día siguiente. Y así el pobre Johnson trabajó como burro, porque voy a hacer, yo diría que cientos de experimentos, pero logró tener los datos para que Krebs, jugando como a la baraja, acomodara las fórmulas de los compuestos. Fue un proyecto además muy simple. ¿Qué compuestos de lo que había en los reactivos del laboratorio estimulaban la respiración de los homogenizados de músculo? Era todo. Y este no, y este no, y este no, y este no. Este sí, y este sí, y este sí. Y cuando tuvo todos los que sí estimulaban, los acomodó. Y dijo, pues mira, de aquí para acá, de aquí para acá. Él no identificó las enzimas ni nada. Él dijo, eso es nuestro asunto, yo no soy enzimólogo, es asunto de otra gente. Y entonces hizo eso, y la otra, pues digo, el estímulo, yo diría que de preferencia amable del tutor, ¿no? Que los chavos se sientan estimulados. Luego es buena idea que el tutor a un nuevo estudiante le asigne un proyecto en el que los experimentos iniciales tengan realmente posibilidades de salir. Porque si un estudiante empieza un proyecto donde no sale nada, híjole, pues puede caer hasta en el suicidio, ¿no? Sí. Sí, pues espera. Y entonces no hay como darles a los jóvenes un proyecto en que uno piense que va a funcionar. Hay tantas cosas que se pueden hacer, ¿no? Claro. Qué interesante, doctor, porque nosotros tal vez estamos pensando que la situación actual es especialmente complicada, pero con lo que nos cuenta, pues parece que se ha enfrentado. No, ahora, nos hemos enfrentado a cosas, pero eso no le da la razón al presidente de la República y a la directora del CONACYT, ¿no? Es decir, ya el presupuesto del CONACYT en los 15 años anteriores, en términos de pesos, se mantuvo. Pero si pensamos en que en el 2010 el dólar costaba 12.50 y ahora cuesta 20, pues ahí tuvimos una disminución, porque todo lo que compramos en dólares. Sí. ¿Qué hay aquí? La computadora, ¿no? Los enchunches, todo, las celdas de los espectrofotómetros, las pipetas, todo, finalmente en todo tiene que ver el dólar. Entonces ahí tuvimos una disminución como del 40% del presupuesto. Y luego, en el último año, antes de López Obrador, ya había disminuido el presupuesto. Y luego viene
la austeridad republicana, que me parece un absurdo. Es decir, todos sabemos, vamos, yo en particular, yo vengo de una familia de clase media, en donde el dinero no abundaba, pero sí había algo importante, y era que nosotros, nunca se me va a olvidar, mi mamá sobre todo, ustedes tienen que estudiar, ustedes tienen que estudiar. Y ellos trabajaron, mi papá, mi mamá, toda su vida para salir adelante. Pero lo que era el dinerito que hacía, que había que enviarles a los hijos, primero en Durango para que tuviéramos la secundaria y la preparatoria, desde la primaria hasta la preparatoria, y cuando nos vinimos a México teníamos nuestra mesada segura, ¿no? Y entonces, y luego yo, aunque cuando tuve mi primer sueldo como profesor de tiempo completo me sentía yo rico, pues la verdad es que no era rico, porque luego me casé, tuve mis hijos, y tenía yo que ver por mis hermanos y todo, pero también establecimos prioridades, y también con mis hermanos, una de las prioridades era que estudiaran, y las prioridades con mis hijos también, que estudiaran. Los 4 hijos, mis 4 hijos hicieron carrera, uno tiene 2 maestrías, otro tiene una maestría, el otro no tiene ningún grado posterior, porque un día me confesó que él siempre odió la escuela, pero hace cosas de computación y le va muy bien, vive en Nueva York. La hija es directora de un museo en Puerto Rico, el otro hijo trabaja en Bermuda para una reaseguradora. Y también, pues yo, mi casa nunca fue, ni es una casa elegante, ¿no? Además, ¿para qué quiere uno una casa elegante? Para que se metan los bandidos y lo despojen de todo, ¿no? Pero entonces hay prioridades, y hay cosas en que uno dice, aquí voy a recortar el gasto, aquí no. Y yo siempre he dicho, ¿no? Los países, porque hablan de la ciencia aplicada, los países que llegaron a niveles elevados de ciencia aplicada, ¿qué hicieron? Francia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Holanda, Bélgica, desarrollaron grupos de investigación. Algunos de ellos eran, la mayoría, eran y siguen siendo del tipo que los políticos consideran ciencia inútil. Pero es la base amplia que necesita de científicos un país. ¿A dónde diablos vamos a llegar con cerca? Pónganle que ya seamos 30,000 en el SNI. 30,000 para un país de 127 millones de habitantes, ¿no? Eso nos da como 4 investigadores por cada 10,000 habitantes. Y los países avanzados tienen 40, 50 inclusive. Japón, Estados Unidos, Alemania. Y no se han, ni el loco de Trump se ha puesto a recortar como han recortado aquí el dinero para la ciencia. ¿Y qué opinas, por ejemplo, de los criterios de evaluación en el SNI en particular, que es pues prácticamente el número de publicaciones, y que en muchas ocasiones orilla pues tal vez hacer trabajos tal vez de menor calidad, pero pues más? Pues lo que pasa es que la evaluación siempre ha sido difícil, ¿no? Es decir, y olvídense del SNI, en los consejos internos de centros, institutos, escuelas, facultades, pues como que no se nos da el cuidado necesario en las evaluaciones, ¿no? A mí no se me olvida que una vez tuve que, en contra de mis principios, porque yo nunca me metía a opinar en las evaluaciones de mis amigos, pero un día en el SNI se trató el caso de un amigo mío que solo tenía 2 papers, ¿no? Pero eran 2 papers en biochemistry de casi 20 páginas cada uno. Y digo, a ver, yo quiero ver, tráiganme todos los demás juntos y vean el nivel de la revista.
y el tamaño, la serie de cosas que describió, que explicó, etcétera. Eso es lo que es una evaluación. Ahora, cuando se juntan muchas evaluaciones, se vuelve muy difícil. Pero no es tan complicado, ¿no? Sí se puede hacer las evaluaciones, lo que pasa es que también pues estamos llenos de ocupaciones, ¿no? La burocracia nos tiene una cantidad enorme de papeleos que tenemos que estar. Bueno, ayer vino una chica que quiere hacer un postdoctorado aquí conmigo y tuve que firmar como 7 papeles, que si el currículum, que si la propuesta de trabajo, y todo eso hay que estarlo revisando. Tuve que presentar el informe de mi proyecto del CONACYT y empecé el jueves y resultó que para empezar el maldito sistema de CONACYT no reconoce a Google y entonces hay que entrar por el Internet Explorer. Y entonces sí creo que es factible hacer una evaluación más cuidadosa. Y ahora, nunca se van a evitar los conflictos o los compadrazgos. No, pues es decir, mucha gente va y dice, ay no, mi amigo fulano de tal, pues cómo no van a bajar de categoría, ¿no? Pero sí se puede. Ahora, es lo mismo con todo, ¿no? Es decir, todo se puede hacer bien. Yo siempre he dicho, ¿no? Los directores luego dicen, ¿no? Pues yo hago lo que puedo, ¿no? No, pues debía de hacer más, ¿no? Y a mí no me cuenten que no se puede arreglar. A mí me boletó Sarucán en la Dirección de Ciencias del Mar, que era un instituto desastroso. Y llegué y dije que no se puede componer algo descompuesto, pues como de que no. Y a darle. Y por un lado, conseguir dinero para el trabajo de los investigadores, por otro lado, presionarlos, inclusive, en algunos casos, echarlos fuera, los que se podía, ¿no? Contratar nuevos, buenos. Y Ciencias del Mar, un día le reclamaba yo a Sarucán, dije, qué locura me emboletaste de dirigir Ciencias del Mar. Es así, pero no hay que dejar de reconocer que Ciencias del Mar tuvo un antes y un después. Y realmente sí cambió radicalmente Ciencias del Mar. Entonces, con todo, lo que se necesita es más trabajo, pero mucha gente llega a sentarse. Sí, cuenta mucho el trabajo de los investigadores dentro de los institutos. En particular, Fisiología Celular siempre ha tenido bastantes investigadores buenos, brillantes. ¿Cuál ha sido uno de los, o cuáles son los aspectos importantes que para este instituto, o que ha tenido que lograr este instituto para que funcione como funciona actualmente, para lograr esa sinergia entre los investigadores? Bueno, a mí me tocó contratar a algunos de los nuevos, bueno, relativamente nuevos, en mi época, ¿no? Nuevos investigadores. Y yo, el sistema era muy simple, ¿no? Cuando alguien quería trabajar en el instituto, yo le hacía 3 preguntas. Una de ellas, ¿qué quieres hacer? Otra, ¿qué has hecho? Y otra, ¿qué necesitas? Si estaba dentro de las posibilidades del instituto darle lo que necesitaba, sí les daba. Y que hubiera sido una locura contratar a alguien que no tenía lo que necesitaba para trabajar. Pero una vez que se instalaban, en su mayoría eran jóvenes. Entonces era cosa de estar yendo con ellos. ¿Cómo vas? ¿Qué te falta? No era nada más cosa de presionarlos y molestarlos. No, ¿qué te falta? ¿Qué te falta? Y la otra era, sí, Fisiología Celular siempre ha tenido estrellas, ¿no? Gente muy famosa. Inclusive algunos famosos no tan merecidamente como Drucker, ¿no? Es un tema que mejor no tocamos. Pero el sistema aquí era que, si bien hay investigadores que en forma natural encuentran un camino amplio y productivo,
Los otros no tienen por qué quedarse atrás. No. Y hay investigadores, como en todos lados, los de acá, los de acá y los de acá. Y pues a los de acá hay que empujarlos para que se acerquen a los de allá. Y los que no jalan, hay que empujarlos para que se vayan. ¿Cree usted entonces, bueno, cuál es su opinión? ¿Cree usted que esta comunidad científica, la actual, no hablando solo del Instituto de Fisiología Celular, sino de la comunidad científica, está fracturada, está, digamos... Yo la veo desorganizada. Es decir, la academia de la investigación científica ha jugado un papel importante tratando de defender la ciencia y todo, pero no es suficiente. Porque inclusive pues, la academia al final de cuentas son los directivos y la membresía de la academia no participa mayormente. Las sociedades científicas pues se dedican a su congreso anual, la mayoría. Y no hay, y no tenemos unidad. Realmente sí debiera llamarnos la atención. Yo una vez leía un libro, ya no sé de quién, que relataba que a él le llamaba muchísimo la atención la cantidad de asociaciones de todos tipos que había en Estados Unidos para defender a los gatos, a los perros, a las cucarachas, a lo que ustedes quieran, e inclusive a la ciencia. Y allá la Academia Nacional de Ciencias, la American Association for the Advancement of Science, las sociedades científicas tienen voz. Y aquí como que ya se acostumbró el gobierno a relegarnos para empezar en una parte de la administración pública de segunda, que es el CONACYT. No es ni Secretaría de Estado ni nada, nadie sabe exactamente qué es. Fuera de que al director lo designa el presidente, en realidad lo mangonea al presidente. Y el presidente hace lo que le da su gana con el CONACYT. Luego a esto hay que sumarle que los diputados y senadores, en términos de ciencia, son analfabetos. Definitivamente, ¿no? Son representantes típicos de lo que es la sociedad mexicana, en la que los niños no solo no dan una, sino que terminan rechazando y odiando la ciencia, en particular las matemáticas, la física y la química. Un poquito la biología, porque las maripositas y las plantitas y todo, pero las ciencias duras, ¿no? Claro. Esa es una de las razones por las que nosotros como comunidad de estudiantes pues pensamos en comunicar la ciencia a sectores que justamente no tienen ese alcance. Sí. Creo que vamos por buen camino entonces. Sí, regresando un poco ya a su historia, dejando un poco de lado ya las cosas como políticas, ¿no? Y así, queríamos preguntarle acerca de su trayectoria. Todos hemos encontrado apoyo en nuestros compañeros desde principios de las carreras, de nuestra trayectoria en la ciencia. ¿Quiénes eran sus compañeros ahora científicos cuando usted iniciaba la carrera? Cuando empezamos la carrera, obviamente que uno de los más importantes fue Armando Gómez Pollo. Sí. Pero luego llegó, y entonces originalmente éramos un grupito un poquito más grande, los que nos reuníamos para revisar el libro rojo. Éramos Enrique Piña, que luego fue jefe del Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina, y ahora está en Querétaro. Era una especie de situación muy extraña, ¿no? En que va y viene, tiene un grupo de investigación aquí. Pero Enrique Piña, Victoria Chagoya, que también tiene ya su laboratorio y una trayectoria excelente también como investigador, Armando Gómez Pollo y yo, y luego llegó una jovencita al departamento, Marieta Tuena, que no solo se incorporó al grupo, sino que conquistó a Armando y se casó con él. Y entonces éramos como la parte fundamental del grupo. Armando Gómez, Piña, que la gente luego nos decía Piña, Peña y Puyó, Marieta
Y ese grupo fue el que nos reuníamos porque nos atraían temas parecidos, ¿no? Y que además no eran temas escogidos al azar, sino temas actuales en los años 60 en la investigación. Bueno, acerca de nos hablaba de que tuvo en algunos momentos que entrar a la parte de la docencia. ¿A usted qué le gusta más, investigar o enseñar? Investigar, desde luego. Pero, por modestia aparte, creo que no soy mal profesor, ¿no? Ahora sí, ya creo que este año ya me retiro, porque me canso. ¿Da el curso de bioquímica medicinal? Doy una parte del curso de bioquímica en investigación biomédica básica, nada más. Pero me pasa una cosa curiosa, y es que me parece como una especie de desperdicio que los grupos de investigación biomédica básica son de 10, 12, 15 alumnos cuando mucho. Y entonces el esfuerzo de 3 profesores que damos el curso para 10 o 15 alumnos es un absurdo. Yo creo que los chicos deberían de llevar cualquier otro curso de bioquímica y olvidarse de tener un curso para ellos. Inclusive se acaba de abrir la licenciatura en neurociencias y también un curso de bioquímica solo para ellos. Es idiota. Es un desperdicio. Y a mí me gusta la bioquímica porque además la disfruto, porque en particular un poco por las líneas de investigación en bioquímica que yo he seguido, pude seguir la trayectoria de grandes bioquímicos, como les decía, de Krebs, de su maestro, ¿no? De otras gentes que participaron en esto. Nosotros empezamos a trabajar un poco bioenergética, tanto en las mitocondrias como en la levadura. Y ahí tuvimos nuestros ídolos, ¿no? Como los deportistas, los aficionados al deporte, ¿no? Britton Chance, David Green, Leninger mismo, Efraim Racker, y digo, muchos de ellos sacados de aquí. Claro. Y de entre todos esos, ¿cuál es su preferido siempre? El que está al tetrato ahí. Ahorita justo se me fue el... Ay, se los dije, hombre, ¿cuál? Warburg, Otto Warburg. Otto Warburg era un tipo extraordinario. Además, porque era un tipo inclusive loco. Creo que era, gente de nos, creo que era homosexual, porque no tenía casado y vivía junto al laboratorio. El instituto era el Instituto Kaiser Guillermo, Kaiser Wilhelm Institut, tenía un terreno y dentro de esos terrenos tenía otro terrenito con una casa, y ahí su sirviente sembraba las verduras que consumían y el sirviente hacía de comer, el sirviente de todo. Entonces agua pasa por mi casa. Pero fuera de eso era un tipo extraordinario, maestro de varios premios Nobel, ¿no? Krebs, Lippmann, se me olvida el que escribió la vía de la beta-oxidación. No era, probablemente es él, porque además ellos tenían que partir de nada, ¿no? Ahí no había sigma. Que se le ocurre a Warburg que debe de existir una molécula que reciba los hidrógenos, y entre otras cosas pone a trabajar a Krebs en ese asunto, y a ver, ¿y cómo es? El NAD. Todos los descubrimientos de ese entonces eran verdaderos ejercicios intelectuales, porque no tenían herramientas. El NAD que escribe Warburg, luego ya se me olvidó también quién fue fue un alemán que descubrió también el ATP,
Y luego vienen los que van encontrando que los citocromos y luego empiezan a medio integrar y a batallar y se les lleva años llegar a integrar. Vamos a pensar que la respiración se empieza a estudiar en los 20 y la fosforilación oxidativa se resuelve en los 60, 40 años. Sí, al respecto queríamos preguntarle, doctor, ¿cuál es su pronóstico para las siguientes décadas? O sea, usted con toda su experiencia seguramente ha generado un montón de dudas, además de las respuestas que encontró, ¿no? ¿Por dónde debería de continuar el trabajo de los bioquímicos de la siguiente generación? Yo siento que una de las cosas que hace falta y por las que yo trato de pelear es una mayor integración entre la biología molecular y la bioquímica. Yo siento que en gran parte la biología molecular se ha ido por un camino de simplemente describir vías de señalización y el gen fulano al otro y al otro y al otro y al otro y al otro, y cuántas veces resulta que cancelan el primero y de todas maneras no pasa nada porque hay otra vía, ¿no? Y luego eso, ¿en qué se traduce realmente, en concreto, en términos bioquímicos? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es el cambio de la fisiología de las células? Etcétera. Y ahí como que la biología molecular, o sea, yo siempre les digo un poco en broma y un poco en serio que yo odio la biología molecular, porque además implica una cantidad enorme de trabajo. Y yo sigo haciendo trabajo relativamente sencillo. Yo, por ejemplo, hoy en la mañana hice el experimento que tengo aquí en la pantalla, ¿no? Para medir, para estimar por los cambios de fluorescencia de una molécula que encontramos por casualidad y a distintos pHs, y todo tiene más o menos sentido, ¿no? Y esa molécula y tratamos de seguirla, ¿no? Es decir, ¿dónde está la molécula? Pues vamos a ir en el área de neurociencias, tiene un supermicroscopio que permite ver las células, y vamos y nos encontramos que el colorante, de acuerdo con esos trazos, tiene una etapa en que está en las mitocondrias. Y luego le ponemos un desacoplante y se sale de las mitocondrias. Y luego le ponemos potasio y se sale. Y con eso medimos el potencial de membrana de la levadura, y con experimentos relativamente sencillos. Una gran parte los hago yo solo, porque además a mí me gusta hacerlos y me divierto. Muchos investigadores lo disfrutan más mandar a la gente y luego regañarla porque no sale. No, pues qué interesante, doctor. Ya nos contó, por ejemplo, cómo nació la bioenergética en el país, prácticamente con una decisión de qué estudiar. También nos contó, por ejemplo, cómo empezó con la levadura y que ahora es el modelo prácticamente del instituto, ¿no? ¿Cierto? No, y además del mundo. Inclusive el otro día me mandó, ya no sé quién, un sobretiro de un trabajo de unas levaduras que modificaron biosíntesis completa de los cannabinoides y análogos no naturales en la levadura. En la levadura, sí. Sí. ¿Alguna vez? Ya no vamos a tener que sembrar nada, compramos la cepa esta de levadura y producir los cannabinoides. ¿Alguna vez en mi curso de biología molecular del posgrado en ciencias bioquímicas, el doctor Roberto Coria preguntó al llegar al salón cuál es el modelo más bonito de la naturaleza, ¿no? Y todos dijeron, no, los humanos, los células, sí. No, la levadura es el modelo más bonito. Y me están más o menos convenciendo. No, y había de hecho, con la levadura empecé a trabajar yo, y llegó otra investigadora que ya murió, Aurora Brunner, que ella decidió hacer, en aquel entonces no era biología molecular, era genética del levador. Y también ella fue la maestra de Cory, ¿no? Y juntos llegamos a hacer algunos experimentos estudiando sus mutantes. Y sí, fue una bendición haber encontrado la levadura. Nosotros fuimos los que empezamos había otro grupo en Baja California que estudiaba levaduras, pero más bien desde un punto de vista filogenético.
no hacían mucho de bioquímica. No, pero impresionante. Además, el grupo que comenta la doctora Chagoy, el doctor Gómez Puyol, la doctora Marieta, pues ciertamente son referentes mundial, o sea, realmente es un grupo que ya vio a sus, digamos, la siguiente generación, que son tal vez los investigadores que ahorita están, y ahorita va la que sigue, digamos, los nietos académicos. Y hasta bisnietos. Claro. Doctor, nos habló usted sobre su cómo es que empezó a investigar acerca de el transporte de calcio. Habló acerca de la suerte que tuvo para encontrar este potasio. modelo. Ajá, fosfato de potasio y era fosfato de calcio, me parece el otro. No, fosfato de sodio. De sodio, perdón, sí. Fosfato de sodio. Y esto fue serendipia, ¿cierto? Sí, en realidad lo que pasó es que yo estaba midiendo la respiración de homogenizados de hígado de rata. Y decidí, nomás porque sí, que les daba succinato, malato y glutamato. Y medía yo la respiración. En realidad lo que quería ver era el efecto de la cortisona sobre la respiración. Que había un australiano que decía que la cortisona, ni él ni nosotros teníamos razón. Y entonces medía yo la respiración de los homogenizados y como buffer usaba fosfato de potasio. Y un día se acabó el fosfato de potasio en el departamento. Y dije, fosfato de sodio, pues, litio, sodio, potasio, son hermanos, litio, fosfato de sodio. Y a la hora que veo las lecturas del aparato, pues, al doble casi la actividad respiratoria. Y luego ya pruebo y le agrego glutamato y veo la diferencia. Le agrego succinato, no hay diferencia. Le agrego malato, no hay diferencia. Y entonces ya me voy a estudiar directamente la glutamato deshidrogenasa. Inclusive le pido al maestro Laguna que mejor para estar batallando porque no me da dinero para comprar la enzima pura. Y ya el trabajo lo publicamos con enzima pura. ¿Qué tanto cuenta en la investigación científica la serendipia, la genialidad y la disciplina? Bueno, también les puedo platicar una última cosa que estamos haciendo justo con estas trazas. Esto empezó, tratábamos, por algunas circunstancias, tengo yo una serie de colorantes que además me traje de la Facultad de Medicina hace 50 años. Y un día estudiando otras cosas, encontramos un colorante en la colección del año 2. Y encontramos unos resultados muy interesantes en la levadura en cuanto a los cambios de fluorescencia. ¿Sí? Y aquí dice amarillo de acrílico. ¿No? Bueno, pues hubo que purificar ese colorante y todo eso. Y sacamos unos datos muy bonitos. Pero luego dije yo, caray, ese colorante es muy viejo. Vamos a repetir todo con un colorante nuevo. Entonces pedí yo el colorante azul. Es otra cosa, ¿no? Esto ha de ser cosa de Sigma, ¿no? Vamos a pedirlo a la misma empresa que hacía el colorante al Sandal. Y pido el colorante, me lleva meses que cruce la frontera. Sí. Yo ya lo mandé a analizar. Y en la Comisión Nacional del Deporte me dijeron, es que eso no es amarillo de acrílico, es tioflavina. Y piden la tioflavina. Y ahora lo que resulta es que este colorante es casi, diría yo, que el ideal para estimar por fluorescencia por esos trazos y para medir por la acumulación de la tioflavina la diferencia de potencial eléctrico en la membrana de la levadura, que es otra discusión que tenemos con unos amigos checos hace muchos años, y creo que con esto lo vamos a... Claro, ya habíamos publicado los datos, es que con el amarillo de acrílico, y tuvimos que desdecirnos en la revista primero, y ahora ya nos invitaron un día a publicar, a escribir un capítulo de un libro, ya mandamos una parte de los resultados, y ahora tenemos que mandar el trabajo final
que yo espero completar la semana que entra con la geoferia. Doctor, ¿dónde encuentra usted inspiración para hacer ciencia? ¿Dónde la ha encontrado? No, nomás pensar. ¿Sí? El hecho de pensarlo. No, pues es que luego leo una cosa, luego, como quiera que sea, pues yo tengo desde el 65, más de 50 años trabajando con el elevador. En el 65 regresé yo a Nueva York y fue cuando le propuse al maestro Laguna que trabajáramos con el elevador. Y también fue muy importante, ¿no? Si el doctor Laguna me dice, estás loco, ¿cómo vas a trabajar con levaduras en la carretera? Así. Pero no, era otra gente. Y de hecho, un día escribió un capítulo en unas memorias de la Sociedad Bioquímica, en donde dice, ¿no? Dice que Antonio Peña descubrió el mecanismo del transporte de potasio en el elevador, que además luego es el mecanismo de transporte en los hongos y en las plantas. Tenemos tal vez una última pregunta, ¿no? Que es pues hablar del Instituto de Fisiología Celular siempre es hablar de Antonio Peña Díaz. ¿Qué se siente? Todos, no conozco ningún alumno que no conozca su nombre y que no lo haya visto pasar por estos pasillos. ¿Qué se siente ser una celebridad científica? Yo vuelvo a insistir en lo mismo, ¿no? Es decir, creo que inclusive del doctor Laguna aprendí que es muy importante cumplir uno con las tareas que se impone a cabalidad, ¿no? Es decir, no solo se trata de estar sentado en la oficina del director disponiendo que se haga esto, que se haga lo otro. Muchas veces hay que ver que realmente se hagan las cosas, ¿no? Con los jefes de departamento, ¿cómo va tu departamento? ¿Qué problemas tienes, ¿no? ¿Cómo va? Los jóvenes sobre todo, ¿no? Y eso es todo, ¿no? Y yo he tenido discusiones inclusive con algunos rectores. Yo les digo, los rectores debían de tener más contacto directo con los directores y los directores con sus jefes de departamento, en especial en escuelas y facultades. Hay muchas escuelas y facultades en donde ven ustedes un jefe de departamento que lleva 30, 40 años como jefe. Y ven ustedes el departamento y dicen, ¿qué está haciendo ahí? ¿No? Entonces todo es cosa de tomarse con responsabilidad las tareas a las que uno se compromete, ¿no? Bueno, okay. Y eso fue lo que yo hice en fisiología celular, estar al pendiente de todo, llegar, eso sí, yo llegaba a las 7 de la mañana, revisaba la correspondencia, dictaba respuestas a lo que tenía que dictar, y me venía al laboratorio de todas maneras, porque sin el laboratorio yo no podía estar en paz, hacer mis cosas o platicar con mis técnicos, los estudiantes. Y sí, fue mucho trabajo, pero si uno se lo toma con entusiasmo, ni siquiera se fatiga uno. Claro. Sí. ¿Qué le diría usted a un estudiante en la actualidad? Sabemos que pues la ciencia en la actualidad es una inversión a largo plazo, tal vez. Claro. ¿Qué le diría o qué recomendación tendría para los jóvenes investigadores o los que aspiran a ser investigadores? Pues que se metan con ganas y que vayan tratando no solo de seguir un tema que se les asigne y el experimento del día, ¿no? Sino tratar de ampliar su mente y ver cuáles son las implicaciones en caso de que salgan los resultados o en caso de que no salgan los resultados esperados, ¿no? Y sobre todo, trabajar mucho. En esta vida no hay otro camino para salir adelante que el trabajo. Claro, ustedes van a decir, pues sí, los delincuentes, pues sí, pero no se trata de eso, ¿no? Se trata de llevar una vida de personas propiamente dichas y salir adelante.
Y todo es cosa de trabajar. Y detenerse luego a pensar, ¿no? Realmente esto es lo que yo quiero. Porque yo también tuve una vez no un enfrentamiento, pero sí una discusión con mi papá. Que él tenía la ilusión de que yo ejerciera la medicina, que me regresara a Durango a ejercer la medicina. Y un buen día que le digo, no existe, don Antonio, que yo vaya a dedicarme a la bioquímica. ¿Vas a dejar la medicina? Sí, señor. Pero qué bárbaro. Pues, pero ese va a ser el camino, ¿no? Y la verdad es que a lo mejor no hubiera sido tan buen médico. Muy bien, maravilloso, doctor. Pues fue muy inspirada esta reunión. ¿A dónde pues?